vamos a ver el tema número 5, espacios culturales y políticos. Y vuelvo a hacer mención de que probablemente ustedes cuando estén viendo la clase, como que se pregunten, ¿realmente estamos en la clase de geografía o estamos en la clase de historia? ¿Por qué? Porque estos últimos temas, sobre todo los principales, pues tienen que ver un poquito con la cultura, ¿ok? Específicamente la cultura de México. Aunque pues obviamente vamos a definir diferentes aspectos y ámbitos relacionados con el tema de esta ocasión, ¿ok? Bien, entonces, ahí están los temas, jóvenes, ahí están, inclusive efectivamente de formación cívica y ética, pero como ustedes se darán cuenta, obviamente hay siempre una conexión entre todos los temas. Obviamente, como trabajamos en un sistema educativo, ustedes están estudiando, pues se dividen los temas por materias para que sea más fácil abordarlos o que por lo menos haya un límite entre materia y materia. Pero siempre hay una relación, hasta en lo menos común o en lo que ustedes piensen que haya menos similitud. Por ejemplo, hasta en historia y matemáticas hay similitud. En química y no sé, por ejemplo, música, hay una relación, siempre va a haber una relación, pero a veces no queremos verla como tal, entonces la separamos. Por eso es que obviamente ustedes van a ver diferentes cuestiones que están asociadas, ¿no? A veces estamos viendo una materia, pero se asocia con la otra. Y a veces inclusive puede sonar un poquito repetitivo hasta cierto punto. Hasta cierto punto ustedes pueden ver un poquito de cierta repetición, ¿ok? Pueden verlo hasta cierto punto repetitivo, por ejemplo, lo que vemos en biología, con lo que vimos al inicio en geografía o en química, pero es porque estos temas están asociados unos con otros. Muy bien, pues bueno, vamos a dar comienzo a la presentación del día de hoy y voy a moverme un poquito, me voy a mover un poquito más para acá porque esta presentación, pues bueno, está de esa manera, está configurada. Me voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vayan viendo, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar a ver el primer tema, diversidad cultural de México y del mundo, ¿ok? Vamos a ver lo que es diversidad cultural de México y del mundo. Ahora, nada más, déjenme ver algo. Digo, antes de que, es que luego lo tengo que hacer porque si no me pasa que se me olvidan ciertas cosas, ya luego se me va el avión, tengo que reiniciar el software, como dicen, tengo que buguearme y luego a veces no sé ni de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, no, creo que todo está perfecto aquí y ya, ahora sí. Digo, para que ustedes lo vean completa, porque no vaya a ser que no la vean completa. Vale, entonces bien, ahora sí, ya está, listo, pasamos a la pantalla completa, ya está. Bien, vamos a ver el primer tema, jóvenes. El tema 5.1, diversidad cultural de México y del mundo. Bien, bueno, vamos a pasar al mismo. Y bueno, primero hay que definir qué es diversidad cultural, ¿no? ¿Qué es cultura? Vamos a ver tanto la diversidad cultural de México y del mundo a grandes rasgos, pero bueno, podemos definir algo muy importante. Aquí la palabra clave, jóvenes, la palabra clave es esta que estoy señalando con mi puntero, que es cultura. ¿Qué es la cultura? Pues la definimos como un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, grupo social, etcétera, pero hay que considerarlo en una época determinada y en un lugar también determinado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente conforme va pasando el tiempo, pues esta cultura puede ir cambiando. Ahora, fíjense bien aquí lo importante, ¿qué nos define como personas? ¿Qué define a un humano? Porque dirán, bueno, la cultura sí, exactamente tiene que ver con estas cuestiones que a veces pensamos que solamente pertenecen a ciertos grupos, pero no comprendemos que la cultura es lo que define nuestra personalidad. Ustedes a veces se preguntan, oye, ¿por qué soy tan enojón? ¿O por qué soy tan pasivo? Por ejemplo, no soy tan enojón, por el contrario, soy muy pasivo. Bueno, eso tiene que ver con el lugar donde naces, con las personas que te desarrollas y con los diferentes modos de vida, costumbres, conocimientos, etcétera, en los que naciste. Sin embargo, si tú hubieras nacido en otro lugar, si no hubieras nacido en ese núcleo, en esa cultura,
Tú, obviamente, tu personalidad se hubiera forjado de manera distinta. ¿Seguiría siendo tú? Sí, pero con una cultura distinta y por lo tanto con una personalidad también distinta. Entonces, la cultura tiene una implicación sobre las personas porque de esa forma, pues, se forja la personalidad. Estamos de acuerdo que no sería lo mismo nuestra personalidad si hubiéramos nacido en un lugar con, por ejemplo, una guerra, ¿no? Como lo estamos viendo, nuestra personalidad sería distinta, nuestra cultura sería otra, obviamente, y por lo tanto nuestra mentalidad también sería diferente, ¿ok? Bien, entonces ahí estamos definiendo lo que es cultura. Ahora, que la diversidad cultural de México y del mundo, seguimos en este punto. Cada pueblo, ciudad, estado, país, etcétera, tienen dentro de su territorio un sinfín de grupos sociales que cuentan con su propia identidad cultural. Aquí la palabra es identidad cultural. Cuando a un pueblo, a un grupo de personas, sobre todo que pertenecen a estos grupos, que provienen de culturas inclusive prehispánicas y que todavía siguen conservando estas cualidades, estas características, cuando se les discrimina, lo que se está atacando es su identidad cultural, ¿ok? Muy importante, la identidad cultural es lo que los define, lo que les permite a ellos vivir como grupo social, ¿ok? Entonces, dentro de esta diversidad encontramos características que diferencian unas de otras y vamos a explicarlas a continuación. Por ejemplo, bueno, ahí ya inclusive estamos viendo, ¿no? Diferentes culturas, sobre todo en México, es un país multicultural, multidiverso en cuanto obviamente a las culturas y tenemos diferentes grupos todavía provenientes de culturas prehispánicas y que conservan algunos rasgos, ¿vale? Pero obviamente pues han sido severamente discriminados. Muy bien. Ahora, entonces, dentro de esos grupos, pues también tenemos algo llamado etnias. ¿Qué son las etnias? Pues bueno, una etnia es una comunidad humana definida por afinaciones raciales, lingüísticas, culturales, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando ya de una comunidad que obviamente se encuentra identificada hacia o que tienen ciertas afinaciones raciales, pero también lingüísticas y también culturales, ¿ok? Entonces, tanto está la parte de la diversidad cultural, pero la etnia es la que nos puede permitir diferenciar un grupo o una comunidad de otra, ¿ok? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si habláramos de, por ejemplo, de los mayas, pues serían una etnia, pero si hablamos, por ejemplo, de los tlaxcaltecas, serían otra etnia. Si habláramos en esa época, ¿no? Serían etnias distintas. ¿Cómo sabemos que son etnias distintas? Por lo menos ahorita por la parte lingüística, ¿no? Veríamos que hay diferencias en su lengua, pero probablemente también culturales. Ahora, afinaciones raciales probablemente tengan hasta cierto punto características un poquito iguales o indistinguibles, pero por lo menos culturales y lingüísticas, obviamente las vamos a definir así. Muy bien. Ok, bien. Ahora, perfecto. Por ahí, Ticia, activaste tu micrófono, Ticia. Ahí activaste tu micrófono. Vale, ya lo desactivó, Ticia. Bien, ya aparecí otra vez. Bien, vamos a ver. Entonces, sigo avanzando en esta parte y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Bien. Ahora, se pertenece a una etnia o grupo social cuando alguien se identifica con una comunidad. ¿Por qué? Pues porque comparte las mismas costumbres, el color de piel, religión. No obstante, hay que entender que este grupo también debe de aceptar a sus miembros como tales. O sea, hay culturas que obviamente se identifican por ciertas características como las que acabamos de mencionar. Sin embargo, al igual que cualquier etnia, pues pueden surgir diferencias en estas características y no por eso van a ser rechazados o van a ser discriminados. Entonces, este hecho se define culturalmente como a un grupo social por su afinidad dentro de estas actividades que realiza. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, pues yo no pertenezco a esta etnia porque no tengo el mismo color de piel, no tengo las mismas costumbres, pero
pero practico la misma religión, ¿ok? Puede pasar, por ejemplo, con las personas que practican el hinduismo, ¿ok? Que creen en sus ideas o sus ideologías van encaminadas al hinduismo. Sin embargo, no nacieron en la India, no practicaron desde chicos el hinduismo, pero se definen, se identifican con esta etnia por la práctica de esa religión. Obviamente no cuentan con las demás características, pero pertenecen. Entonces, cuando estén cerca de estos grupos, pues van a ser aceptados porque practican la misma religión. ¿Entendemos cómo es aceptado una persona en una etnia? ¿Ok? No necesariamente tienes que tener todas las características para pertenecer a esa etnia. Bien, perfecto. Ahora, entonces ahí está, ya definimos un poquito de lo que es diversidad cultural, específicamente lo que es cultura, lo que son las etnias y cómo es que hay diferentes tipos de etnias y qué características son las que las componen, ¿ok? Bien, pues vamos a pasar, vamos a seguir. Ahora, las lenguas también, otra de las características que definen a un grupo cultural, a la diversidad, pues es la lengua. Ok, aquí hay un pequeño error ortográfico, una disculpa. La lengua es el sistema de comunicación verbal, obviamente, y casi siempre, pues es también escrito, ¿vale? Y es propio de una comunidad humana. Entonces, la forma de comunicarnos ha sido la pauta para que un determinado grupo social se identifique entre sí, ¿ok? Es la forma más efectiva de plasmar y transmitir la cultura del grupo o etnia, ¿ok? Entonces, para que nosotros tengamos una ideología, una forma de pensar, tuvo que haber una transmisión de conocimientos. Y esa transmisión de conocimientos no se hubiera dado si no fuera por la lengua. ¿A través de qué? Pues a través de las palabras, a través de los significados y los significantes. Y gracias a esos significados y significantes es que nosotros ya tenemos una forma de pensar preconcebida gracias a la lengua que tenemos. Si vuelvo a repetir, nosotros hubiéramos nacido en otro lugar con otra lengua totalmente distinta, inclusive nuestra forma de pensar y de percibir el mundo sería totalmente diferente, ¿ok? Eso hay que tomarlo en cuenta para que a veces no pensemos que, ¿por qué tengo esta forma de pensar? Pues bueno, tiene que ver también con tu lengua. Bien. Por otra parte, también la religión tiene un impacto en la cultura, en la diversidad cultural. Y bueno, que la religión, pues bueno, de manera general, pues todos conocemos la religión. Que la practiquemos es una cosa distinta, pero se puede definir la religión como un conjunto de creencias o dogmas, ¿ok? Acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración, sacrificio para darle culto. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes personas en la imagen que obviamente en sus mentes tienen una religión, aparece una religión distinta, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente la cruz pues, tiene que ver con el catolicismo, con el cristianismo de manera general. La estrella tiene que ver con el judaísmo, con el islam y así con cada una de las religiones, ¿ok? Entonces, hay muchas religiones obviamente en el mundo, demasiadas. Entonces, pues la necesidad de creer es una característica propia del ser humano. Todos los humanos, aunque ustedes piensen, voy a quitarme un poquito de aquí, aunque ustedes piensen que los humanos no tienen la necesidad de creer o que no tienen una creencia o una religión, sí la tienen, ¿sale? Todos la tienen, ¿ok? Voy a hacerlo un poquito para acá, ¿vale? Listo, ahí para que vean la imagen o que se alcance a ver. Ok, ahora, entonces, en distintas religiones del mundo, sin relación y épocas, todas las culturas han desarrollado cultos a divinidades. O sea, no importa de la época, siempre ha habido estas creencias. Se tiene que creer en algo para poder subsistir. ¿Sale? De manera inclusive instintiva se tiene que creer por lo menos en lo que nos dice el papá o nos dice la persona que ya tiene un poco más de experiencia. ¿Para qué? Pues para no cometer esos errores. Porque aquellas personas que no creen, pues obviamente no están aquí. Si les dijeron, oye, no te metas en tal río porque hay cocodrilos,
pues obviamente que tenía que creer, no tenía que someterse a la experiencia como en el método científico, porque si se sometía a la parte experimental y dice, no, pues yo sí me meto, necesito meterme para ver si existen los cocodrilos, pues obviamente va a morir porque ya le dijo a otra persona, no te metas porque tal vez ya lo había visto, ya había visto que otra persona había muerto porque había cocodrilos en ese río. Entonces, hay una necesidad de creer. Entonces, si alguien nos dice, oye, no te metas ahí porque es peligroso, pues no lo vas a hacer porque evidentemente, pues te puede provocar la muerte. ¿Ok? Bien. Entonces, esa misma necesidad ha llevado a dividir el mundo en grandes religiones que se subdividen en otras, siendo esto un medio para la afinidad cultural. Entonces, hay muchas religiones en el mundo. Como ustedes se darán cuenta en esta gráfica de pastel, pues tenemos diferentes porcentajes. Por ejemplo, la religión que más se practica, la religión más practicada es el catolicismo, ¿ok? Por lo menos hasta esta época, me parece que esta es una gráfica del 2016 y el catolicismo sería la religión más practicada en un 16%. Y por ahí, aquí tengo la duda, la verdad, los colores no me ayudan y seguramente ustedes tampoco les ayudan mucho, pero tengo la duda de si el segundo lugar es el Islam, que aparece aquí, ¿ok? Me parece que sí es el Islam. Sí, porque vienen así como en orden, ¿no? Entonces, la segunda más practicada sería el Islam, prácticamente son el 16%, seguramente pues una cantidad N de personas es la diferencia. Y obviamente sí, hay personas que no practican una religión, pero eso no significa que no crean en algo, ¿ok? Entonces hay mucho ojo. Y bueno, de ahí vamos hacia el hinduismo, luego de ahí el budismo y así sucesivamente. Pero la más practicada, por lo menos hasta esta época o hasta ese momento en que fueron evaluadas, estos datos, estas estadísticas, fue el catolicismo, ¿ok? Bien, entonces, pues bueno, ahí está. Entonces ya vimos, les vuelvo a repetir, esto obviamente pues parece un poquito más a historia, ¿verdad? Bueno, déjenme ver por qué no puedo moverme aquí, que no me puedo, ok, no me puedo mover. Ahí, a ver si ya me puedo mover. Ahí está. Entonces, bien, ahí terminamos esta parte. Ah, no, todavía nos falta. Pensé que todavía. Ahora, ok, ya me andaba yendo yo muy rápido. El patrimonio cultural, vamos a ver primero. A ver, ¿qué es el patrimonio? Creo que todos entendemos qué es un patrimonio. Un patrimonio es algo que tú tienes y que le das un valor, ¿ok? Y este patrimonio puede ser en algunos casos heredables, pero no necesariamente este patrimonio de manera general tiene que ser un patrimonio material, puede ser también inmaterial. Puede ser, por ejemplo, pues yo te heredo, en lugar de heredarte una casa, por ejemplo, te heredo un conocimiento, te voy a llevar a que estudies y ese conocimiento que tú vayas a adquirir te va a servir para la vida, te va a servir para que tú salgas adelante, consigas un trabajo. A eso lo podríamos llamar como un patrimonio inmaterial o como un patrimonio que no es tangible, ¿ok? Que es un conocimiento. Entonces, de manera general, el patrimonio, no el patrimonio cultural, es la herencia que en materia y ahora sí cultural se transmite de una comunidad de un tiempo determinado, pasado o presente, a otra futura. Entonces, este patrimonio se divide en dos. Vamos a ver que tenemos el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio cultural material. ¿Ok? Ahora, entonces, el patrimonio cultural inmaterial, pues obviamente estamos hablando de lo que les dije en un principio o de lo que les acabo de decir, que tiene que ver con aquellos usos, costumbres, conocimientos o desarrollos artísticos, entre otras cosas, que son reconocidas como propias de una etnia en un lugar y tiempo determinados. Acuérdense que ya vimos lo que era una etnia. Entonces, estos conocimientos y desarrollos artísticos pues son propios de esa etnia, ¿ok? Los cuales permanecen a través del tiempo. Entonces, este patrimonio cultural inmaterial se va heredando a través del tiempo. ¿Como cuál? Por ejemplo, si habláramos de algo que es inmaterial, pero se sigue heredando a través del tiempo y se sigue conservando. Por ejemplo, nuestras celebraciones, incluyendo, por ejemplo, el Día de Muertos, una celebración
que a nivel mundial es muy reconocida, no solamente por ciertas personas, sino por muchos países que inclusive visitan en estas épocas porque pues es un patrimonio cultural inmaterial, ¿ok? Bien, por ejemplo, también aquí tenemos los voladores de Papantla, en fin, otra serie de cosas, muchas, la música, el arte de manera general, pero vamos a ver qué tipo de arte, porque estas ideas, este patrimonio cultural inmaterial, pues obviamente no estamos hablando de algo físico, sino de algo que se transmite a través del tiempo de manera ya sea hablada o de manera contada, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces estamos hablando de un patrimonio cultural inmaterial. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo diferenciamos del patrimonio cultural material? Pues bueno, aquí ya hablamos de cosas obviamente físicas, algo que permanece. ¿Como cuáles? Como los documentos, piezas artísticas, monumentos, construcciones, etcétera, ¿ok? Que son parte de una etnia en un lugar y tiempo determinado y que perduran a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí ya hablamos de cosas que forzosamente tienen que ser físicas, no pueden ser solamente ideologías, no pueden ser religiones, no pueden ser celebraciones solamente, sino que tienen que estar y permanecer de manera física. Entonces, aquí tenemos claramente 3 ejemplos, una pintura, una pirámide, ¿sale? Una construcción como la muralla china. Entonces, este es un patrimonio cultural material, a diferencia del anterior. Bien, entonces, pues bueno, ahí queda definido con ejemplos y con los conceptos qué es el patrimonio cultural e inmaterial, ¿vale? Bien, entonces, y bueno, hasta aquí vamos a ver cómo vamos. Bueno, ya estamos regresando. Ya acabamos de ver el tema 5.1, ¿vale? Por ejemplo, Fernanda dice que si el monumento a la revolución pudiera ser, obviamente, un patrimonio cultural material. Definitivamente, el monumento a la revolución pues está manteniendo, obviamente tiene muchos años y si se sigue conservando, pues estamos hablando de ese patrimonio. Y así como esos monumentos, hay muchos, prácticamente todos esos monumentos, todos esos que tenemos, todos esos construcciones, esculturas, pirámides, etcétera, etcétera, pues los vamos a considerar como patrimonio cultural material, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver el tema entonces, el tema número 2, el tema 5.2, globalización cultural. Vamos a ver el tema 5.2, globalización cultural, ¿vale? Bien, entonces vamos a avanzar con el tema de globalización cultural. ¿Qué es la globalización cultural? Y también vamos a ver un poco sobre la influencia de la publicidad que transmiten los medios de comunicación. Pero este tema es muy interesante, muy importante, sobre todo en nuestra época. ¿Y qué es la globalización? Pues es una tendencia de los mercados, empresas, comunicaciones, etcétera, a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Entonces, fíjense bien, bajo los esquemas políticos y económicos de nuestra época, para las empresas ya no es suficiente desarrollarse en un lugar, en un momento determinado y en esa zona específica. Tiene que crecer esa empresa si quiere, obviamente, trabajar bajo los mercados que se están desarrollando en la actualidad. Entonces, pues por eso es que la globalización es algo inevitable. Es tan inevitable que esta globalización acaba con otras empresas, pues locales, ¿no? Acaba inclusive con aquellas personas que pues tienen un negocio local, un negocio pequeño, pero que si no se expande, que si no busca esta globalización, obviamente puede desaparecer, está en riesgo de desaparecer.
lo vemos más ahora con la tecnología, lo vemos de manera muy, muy implícita, de manera muy puntual, que la tecnología también hace que los negocios o que las empresas o que los diferentes mercados crezcan de manera exponencial. ¿Por qué? Porque se automatizan los procesos gracias a la tecnología. Entonces, pues esta globalización todavía se ve con mayor tendencia. Muy bien. Ahora, entonces, actualmente y debido a la tendencia del mundo moderno, la globalización es inevitable, jóvenes. El desarrollo de estas comunicaciones y la apertura de mercados al comercio internacional hacen necesaria la interacción entre la comunidad internacional. Forzosamente ya ahorita, bajo lo que vimos en los temas anteriores, recuerdan los bloques económicos, las zonas en las que se dividen o las regiones en las que se dividen los países para llevar a cabo tratados de comercio, tratados obviamente de ventas de productos, ya sea de actividades primarias, secundarias o terciarias, pues obviamente se forman estos bloques y entonces pues es inevitable, si quieren crecer, pues tienen que entrar en estos tratados, en estas políticas y en estos procesos de desarrollo económico. Muy bien, entonces no hay de otra. Ahora, entonces, la globalización cultural es eso, ¿ok? Hay que entenderlo como una tendencia de los mercados y pues no hay de otra, es algo que tenemos que entender que ya no va a cambiar o que va por lo menos a permanecer así de acuerdo a las políticas que se llevan a cabo. Ahora, ¿cuál es la influencia de toda esta globalización? Pues ahí vemos perfectamente que a través del consumo la globalización incide en la cultura y propicia cambios en los roles y estilo de vida de las personas y las hace obviamente independientes de productos como la televisión, como la música, como el internet, el teléfono celular, el cine y las revistas, entre otros. Todos los comportamientos jóvenes que ustedes están teniendo actualmente se ven influenciados, ustedes dirán, pues es por la tecnología, pero no solamente es por la tecnología, sino por la influencia de otras culturas. ¿Gracias a qué? Gracias a la globalización. Entonces, ahorita todos, por ejemplo, no sé, ahorita digo, no sé cuándo estén viendo este video, los que lo estén viendo, pero apenas, ¿no? Se dio, por ejemplo, los Óscares el día de ayer. Y lo vimos rápidamente, gracias a los medios, vimos rápidamente, no sé si ustedes lo vieron, que Will Smith se enojó porque Chris Rock le hizo una broma de mal gusto y se burló o hizo un comentario de la esposa de Will Smith. Y Will Smith se molestó y entonces Will Smith salió, se levantó y le dio una cachetada. El otro pensando, no, pues nada más me va a decir algo o va a seguir con el juego, con la broma. Y no, Will Smith se molestó. Pero ahorita ya, inclusive antes de que acabaran los Óscares, ya se hizo un meme sobre eso, ¿no? Ya todo el mundo empieza a hacer memes sobre cuando a Will Smith pues, le faltaron el respeto a él y a su esposa. Entonces, vean cómo la influencia de la globalización llega tan rápido a nuestra cultura que se vuelve ya parte de nuestra etnia, parte de nuestras comunidades, parte de las generaciones. Influye de manera muy drástica. Ya no hablemos obviamente de las grandes cadenas, ¿no? Por ejemplo, todos estos productos culturales que se venden y compran como tales, pues obviamente forman ideas, valores, comportamientos en las sociedades, con certezas, falsedades, temores, expectativas y frustraciones que se convierten en factores de cambio cultural o referentes concretos para vivir la vida. Entonces, ya ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Un africano cargando un refresco de coca. Es probable, y aquí también pasa en México, que no tengamos agua, pero sí tenemos Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué? Porque la globalización. Acuérdense que ya hablamos de las empresas multinacionales y las infranacionales que están inclusive por encima de los gobiernos de los países. O McDonald's, ¿no? Por ejemplo, esa foto que ustedes ven a la derecha, pues es una inauguración del primer McDonald's en Rusia. Como ustedes saben, pues los rusos pues son enemigos de los estadounidenses, pero pues bueno, ahí hubo un acuerdo en el que McDonald's pudo abrir su primer tienda y los rusos, como nunca habían tenido un McDonald's en su país, pues formaban filas y filas y filas para poder
ir a un McDonald's. Entonces vean hasta qué punto la globalización tiene una gran influencia sobre las personas y las culturas de los países. Bien. Ahora, la influencia es tal que la publicidad promueve para propiciar el consumo, la homologación y consecuencia, la reproducción cultural. Ok, bueno, esta foto por ahí me parece que tiene que ver con esta cuestión que pasó cuando estaba Trump en el poder, que tienen tanta influencia las empresas gracias a la globalización, que inclusive están por encima de los políticos. Pasó apenas hace poco antes de que saliera Trump, que hizo un tweet que obviamente pues incitaba a la violencia, y Twitter lo retiró definitivamente su perfil, de alguna manera lo censuró y pues ya no le permitió eso. Entonces vean qué influencia tiene la globalización, que inclusive están por encima de algunos políticos, ¿no? De políticos como díganme alguien más poderoso que pues, el presidente de los Estados Unidos en su momento. ¿Ok? Entonces, la reproducción cultural proviene de culturas hegemónicas. ¿A qué se refiere con hegemónicas? Pues obviamente culturas ya hablamos de países colonizadores, ¿no? Países que obviamente influyen de manera que exportan sus modelos de vida al resto del mundo, imponen sus políticas, imponen sus agendas, etcétera, etcétera. Y todavía la televisión se encarga de presentar a la población noticias, entretenimiento, cultura, revistas, películas, novelas, etcétera, que son vistos por millones de personas en el mundo, ¿ok? Por ello, la publicidad encuentra en el medio televisivo la mejor opción para promover las ventas de sus productos. Claro, esto antes, ¿verdad? Ahora ya no es tanto por la televisión. Ahora el Internet es quien se consolida como el medio precisamente para llevar a cabo la distribución de todas estas, estas interacciones y que influyen en la adopción cultural en las llamadas redes sociales. Lo que les comentaba, el ejemplo que les daba hace un momento. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, aquí, bueno, un comentario que salió: ¿por qué si España es un país invasor no ha llegado a ser una potencia? Potencia como tal, pues es difícil, ¿no? Bueno, hablar de potencias tiene que ver con sus cuestiones económicas, obviamente, pero digo, no sé si te refieres a que sea una potencia económica, Víctor, pues no lo ha llegado a hacer, pues porque no ha querido, simplemente. Porque sí, en algún momento, pues han sido hegemónicos, pero pues no han sabido manejarlo, o no sé qué cuestión haya en su ADN cultural que pues no les permite llegar a ser potencias. Claro, es un país colonizador, pero también ha sido un país colonizado. Es un país que también ha sido invadido, ¿no? O ha sido, pues, de alguna manera, ¿cómo te diré, Víctor? De alguna manera también ha sido atacado, ¿no? Por otros países. Por ejemplo, los otomanos, los árabes también los invadieron. Entonces, probablemente esta diversidad cultural, pues no les permite de alguna manera tener una forma arraigada hacia cierta cultura, ¿ok? Entonces, probablemente eso les cueste trabajo. No lo sé, la verdad no lo sé, pero probablemente debería, ¿no? Debería también en algún momento de haberlo sido ya, ¿ok? Siento no poder dar esa respuesta, la verdad es que sí, buena pregunta, Víctor, pero bueno, como dicen, las buenas preguntas a veces no tienen respuesta. Y, por ejemplo, aquí Facebook, esta nota que dice: Facebook siempre manipula a sus usuarios. Y fíjense bien lo que dice aquí: la publicación de un estudio realizado por la red social y académicos sobre la manipulación de las newsfeed de personas sin su consentimiento ha causado revuelo. ¿Ok? Aquí fíjense bien, hay algo muy importante. Aquí la pregunta sobre los algoritmos y esta cuestión de la globalización y cómo impacta en las personas es: ustedes seguramente se han dado cuenta que en sus redes sociales, por ejemplo en YouTube, en Facebook, en todas estas redes sociales que ustedes ven, obviamente como que empieza a haber una tendencia de lo que a ustedes les llama la atención. El algoritmo analiza
qué es lo que tú supuestamente quieres ver. Pero bajo estas cuestiones que ustedes están viendo en esa nota, se dice que en realidad no es que tú estés decidiendo qué ver, sino que de alguna manera el algoritmo te dice qué debes de ver y con lo que tú vas viendo vas generando un comportamiento, una tendencia que se repite hasta el punto de que tú piensas que estás viendo lo que tú quieres, pero en realidad estás viendo lo que alguien te impone, ¿ok? Entonces, algo interesante ahí hay por esa parte. Pero bueno, la influencia es bastante. Inclusive, pues bueno, ahorita no sé si me estén escuchando y no sé si me quieran censurar. Ojalá que no. Pero bueno, nada más es como parte de un análisis, ¿ok? Y parte del tema de globalización y cómo impacta en la sociedad a un punto que no tenemos ni idea, que inclusive influye en la forma en la que nosotros nos comportamos, ¿ok? Bien, entonces, pues bueno, ya vimos ahí un poquito acerca de la globalización cultural. Perfecto, vamos avanzando. Vamos a pasar al tema 5.3, multiculturalidad e interculturalidad, ¿vale? Vamos a ver rápidamente qué es la multiculturalidad. Vamos a ver, por ejemplo, ahí tenemos un comentario. De hecho, se dice que mientras estás en Facebook, los de la plataforma te escuchan. Por eso la publicidad que te sale tiene que ver con tus intereses. Efectivamente, tiene que ver con sus intereses, tiene que ver con los intereses en parte, porque desde el buscador, lo que pasa es que muchas personas no leen las políticas de privacidad. Damos por hecho las políticas de privacidad, nosotros empezamos a leer lo básico y a veces ni lo leemos, entonces le damos a aceptar porque ya queremos entrar en la red social y ahí nos lo está diciendo. Si es claro Facebook, si es claro WhatsApp, si es claro Google al momento de decirnos que todos nuestros datos y todo lo que nosotros hagamos en la búsqueda se va a quedar ahí, se va a quedar. ¿Por qué? Porque así ya está determinado en las políticas de estas redes sociales. Entonces, ¿nosotros podemos hacer algo? Definitivamente no podemos hacer nada más que no usarlas. Entonces, si están dispuestos ustedes a no usarlas, pues adelante. Esa sería la única manera de evitarlo. Pero pues ya vimos hasta qué punto la globalización nos impacta. O sea, si no podemos dejar de tomar una Coca-Cola, pues obviamente con mayor razón vamos a dejar de utilizar redes sociales, reutilizar nuestro celular y pues esa parte pues es inevitable, ya es un fenómeno que ya tiene muchos años y que afecta obviamente a nivel mundial. Entonces, pues esa es la cuestión. Este algoritmo está prohibido en cuentas de menores de edad debido a una ley, por eso fue la ley Copa de YouTube, porque violaba esta ley, pero la mayoría de las veces pones cuentas de mayor de edad. Es, efectivamente, ¿no? Esto de las redes sociales, definitivamente los mismos jóvenes como ustedes, menores de edad, pues obviamente pues quieren tener acceso a todo, no quieren que los limiten, entonces ponen sus cuentas como si estuvieran mayores de edad, y por eso es que cuando me aparecen cuando son sus cumpleaños, resulta que ustedes ya tienen 23 años, cuando se supone que tienen 15 o 16 o 14 años. Entonces, bueno, ya dependerá de ustedes, ¿verdad? Bien, ok, perfecto. Ahora sí, bueno, vamos a pasar el tema de multiculturalidad e interculturalidad. Bueno, continuamos con este tema, ya después de resolver por ahí todas estas dudas que van teniendo, pero que son muy buenas porque ayudan a todos, a los que están viendo la clase como a los que están participando. Por ejemplo, aquí dice un compañero, yo solo uso WhatsApp y YouTube porque casi no me llama la atención las redes. Sí, pues definitivamente quitan mucho tiempo. Y pues son buenas hasta cierto punto, digo, todo como siempre, no hay bueno ni malo, hay, ya depende también de tu autogestión, ¿no? Y ahorita pues obviamente cuando son novedosas o cuando todo esto del celular y de las redes sociales se vuelve novedoso, pues la gente se la va a pasar pegado ahí, pero conforme vaya pasando el tiempo va a haber ya una cierta forma de conciencia o un aburrimiento o un tedio por lo mismo que pues obviamente te va a alejar de eso o va a surgir algo nuevo y eso lo vas a dejar atrás, ¿ok? Eso siempre ha pasado con la televisión, jóvenes, no se preocupen si alguien, te la pasan en el celular, no eres el único, pasaba con la televisión, pasó con el radio y obviamente pues siempre se les va a criticar a las generaciones nuevas por estos comportamientos, pero son parte de la naturaleza de la sociedad, de la humanidad y de las personas, ¿ok?
Bien, ahora sí, ¿qué es la multiculturalidad, jóvenes? Pues bueno, es muy parecido a lo que ya vimos de diversidad cultural, pero aquí estamos definiendo como la convivencia de diversas culturas. A diferencia de la diversidad cultural, donde esto ocurre en una etnia, en la multiculturalidad hay una combinación de diversas culturas. Entonces, hablamos de la multiculturalidad cuando grupos culturales diferentes habitan en un mismo espacio geográfico, cuando se reconoce el derecho de cada grupo a mantener su cultura y cuando se les respeta y valora desde otras culturas diferentes. Esto pasa mucho en países donde obviamente tenemos diferentes culturas, ¿sale? Y estamos intercambiando, ¿no? Dice, yo cambio el tiempo que puedo dar a las redes sociales con los videojuegos. Ok, está bien, perfecto, Víctor. Muy bien, entonces aquí la diferencia es que conviven diferentes culturas, ¿no? Diferentes etnias para hacer un intercambio, pero pues obviamente para que pueda esto coexistir, pues tiene que haber un respeto, ¿no? Tiene que haber un respeto en esta multiculturalidad. Entonces, pues obviamente esta multiculturalidad favorece el reconocimiento de la diversidad de género. Un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Apenas estaba leyendo una nota donde dice que la colonia Roma y la colonia, no recuerdo si la Condesa o por ahí, la Roma específicamente y la Condesa, aumentó su plusvalía y plusvalía se refiere al valor de las casas, ¿no? Y aumentó el nivel de vida. ¿Por qué? Porque llegaron una gran cantidad de extranjeros. Ahorita pues están llegando una gran cantidad de extranjeros, pero llegan específicamente a esas colonias. Entonces, eso favorece económicamente, favorece en cuanto a la culturalidad, a la multiculturalidad. Y es bueno, claro, cuando se respeta, ¿no? Cuando se respeta tanto de las personas extranjeras como de las personas que pues pertenecen a esa comunidad, a esa región o a ese país, ¿no? Entonces, cuando se favorece la multiculturalidad, favorece el reconocimiento de la diversidad de género, digo, las etnias, las lenguas o las religiones en las personas y grupos humanos, pues entonces se fomenta este respeto a las manifestaciones culturales distintas, también en la literatura, en la música, en la gastronomía, en el baile, las pinturas, la escultura, y se favorece ante las tradiciones y costumbres de personas o grupos diferentes al nuestro. Entonces es muy bonito, obviamente, cuando podemos compartir esta diversidad cultural con diferentes etnias, porque sus tradiciones, sus costumbres, de alguna manera nos hacen valorar las propias y entender las de otros, ¿no? Cuando vemos las tradiciones y las costumbres de otros grupos étnicos, eso nos hace valorar también las nuestras y de alguna manera pues nos hace crecer como sociedad. Bien, entonces, pues bueno, ahí ya estuvimos viendo lo que es la multiculturalidad. Ahora, ¿qué es la interculturalidad? ¿Ok? Ya hablamos de multiculturalidad, ahora vamos a hablar de interculturalidad. Esta puede definirse como la interrelación entre diversas culturas, ¿ok? Entonces, aquí ya estamos hablando como una interrelación, pero entre diferentes culturas. Y la interculturalidad es la interacción pacífica, amigable, respetuosa que prevalece entre individuos, grupos culturales distintos en un mismo espacio geográfico. O sea, es muy parecido a multiculturalidad, pero aquí ya estamos hablando de alguna manera de países o de personas que provienen de otros países, ¿no? En la diversidad, en la multiculturalidad, estábamos hablando de etnias, ¿ok? O sea, características específicas, pero aquí en la interculturalidad ya hay un intercambio entre las personas de esas diferentes etnias, ¿ok? En el otro simplemente era una interacción y aquí ya hay un intercambio. Entonces, ¿qué podemos intercambiar? Por ejemplo, es a partir del conocimiento de otros como poseedores de una cultura diferente que debemos ejercer la igualdad, el respeto y la tolerancia para tener sana convivencia en un mismo espacio. Entonces, la interculturalidad implica ser sensible ante las diferentes culturas de las minorías o mayorías étnicas que viven en el mismo lugar que nosotros. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí tenemos para que quede más claro la diferencia entre multiculturalidad e
interculturalidad. Del lado izquierdo nos dice aquí que esto es multiculturalismo. Si ustedes ven, ahí están. Hay diferentes personas que están conviviendo en un mismo espacio geográfico de diferentes etnias, de diferentes culturas. Eso es multiculturalismo. Pero cuando ya hay un intercambio de cualquier tipo, por ejemplo, gastronómico, por ejemplo, en la lengua, por ejemplo, en el conocimiento, en la ciencia, etcétera, etcétera, entonces ya estamos hablando de interculturalidad. ¿Ok? Exactamente. En una solamente están conviviendo y en la otra interactúan. Entonces, obviamente lo más bonito, las dos, si hay respeto, son bonitas, pero todavía es más enriquecedora la interculturalidad, porque aquí ya obviamente uno está generando un intercambio de conocimientos y de otras formas de expresión, ¿ok? De expresión o, pues sí, de expresión artística, de expresión gastronómica, qué sé yo, o sea, de todo tipo, ¿vale? Entonces ahí tenemos diferentes cosas. Bien, entonces ahí está, ya estamos viendo las diferencias. Para quien hizo la pregunta por ahí, Víctor, espero que con eso quede bien claro qué es cómo se diferencia la multiculturalidad de la interculturalidad. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ahí está. Ya vimos multiculturalidad, ya vimos interculturalidad y terminamos con el tema 5.3. El tema 5.4, cambios en el mundo por los intereses económicos y políticos. Entonces ya vimos varias cosas muy importantes. La diversidad cultural, que es las etnias, ya vimos lo que es la multiculturalidad, interculturalidad, el cómo conviven las diferentes culturas. Pero en el tema 5.2 va asociado con este tema cómo implica la globalización ahora en los cambios en el mundo por los intereses económicos y políticos, que también ya desde el tema 4 ya los íbamos viendo con esta cuestión de las regiones o de los bloques de comercio, ¿no? Todas estas cuestiones de comercio, estos tratados de comercio. Ahora, cambio en el mundo por los intereses económicos y políticos. Bien, híjole, bueno, aquí los cambios o problemas de la humanidad obviamente son muchos y de distintos tipos, ¿no? O sea, tenemos desde los naturales, provocados por los fenómenos que ocurren en el mundo, que pues obviamente no pueden ser controlados, esos ocurren porque sí, pero también hay sociales, hay problemas sociales, económicos y políticos que son muy apremiantes, son importantísimos, tienen una implicación bien fuerte. No obstante, todos tienen su origen en el reparto desigual de los bienes y servicios, ¿ok? O sea, el problema no es, por ejemplo, que no tengamos suficiente alimento. En algún momento lo dijimos, ¿no? Tal vez no hay suficiente alimento para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Pero bajo la globalización hay una distribución desigual de estos alimentos, de estos productos, de todas estas cuestiones que obviamente afectan a ciertas personas. Entonces, por eso hay quien nos dice que el problema tiene su origen en el reparto desigual de estos bienes y servicios, ¿ok? Entonces, algunos países y clases sociales acumulan riquezas en detrimento de otros países y clases sociales. Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos unos niños en los campos en África, en una zona minera, donde los niños, pues obviamente ahí lo que están haciendo, pues es ver si encuentran, me parece que virutas de oro o algún mineral, pues obviamente preciado. Y dices, bueno, estas personas tienen recursos naturales, tienen recursos mineros, pero son explotados ¿por quiénes? Pues por las empresas que obviamente hacen negocios a lo largo del mundo, pero al país donde se está generando o donde se está extrayendo, obviamente por políticas, por corrupción y por todos los problemas sociales que se dan en el lugar, pues son explotados inclusive los niños, ¿no? Entonces, pues ahí los ves, obviamente ellos, pues haciendo este trabajo duro y la paga, pues es poca y solamente es para poder tener un alimento, ¿ok? Cuando las empresas se ven enriquecidas, se ven favorecidas de una manera, pues verdaderamente drástica en comparación con estas personas. Ahora, del otro lado,
Del otro lado tenemos lo mismo, Víctor, tenemos lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? Vean, son niños que están ahí, bueno, ahí son tenis, pero también pueden ser celulares o pueden ser cualquier cosa que esté hecha en China. Solamente se les da tiempo a estas personas que están ahí de dormir un ratito porque la empresa, de acuerdo a las necesidades, ahora a todas estas necesidades de producción donde no importa si la gente lo necesita, no importa si la gente lo consume, la empresa tiene que vender, tiene que ser de alguna manera, se me fue la palabra, eficiente, tiene que tener procesos eficientes. No importa si no vendes, si no consumen las personas, tienen que sacar el producto. ¿Por qué? Porque si no, para ellos hay pérdidas, hay pérdidas. Y entonces se explota la mano de obra en los diferentes países, no nada más en China, sino en diferentes, y entonces, pues, por ejemplo, se dan casos como este, donde se les dice, sale, tienes media hora para dormirte, duérmete, pero después le sigues con el trabajo. O sea, no tienen ni tiempo para descansar. Bajo estas formas desiguales, bajo estas formas de trabajo de trabajo donde se explota al trabajador, y pues obviamente que pues esto es injusto hasta cierto punto, ¿no? Exactamente, entonces como los españoles a los mexicanos en la Nueva España, lo mismo, lo mismo. Entonces, en el mundo no existe un orden económico justo que haga posible la igualdad social y económica de los pueblos. Incluso los gobiernos nacionales han perdido la capacidad de regular y nivelar las condiciones de la vida de la población a partir de decisiones políticas. Entonces, los gobiernos desafortunadamente ya no tienen la manera de evitar esta desigualdad que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Como lo dicen ahorita, pues como dice el presidente, pues es que el problema es de los gobiernos anteriores y entonces para ellos ya, no, pues es que ya es bien difícil. Y si no hay voluntad política, pues peor, ¿no? O sea, definitivamente, pues esto no va a cambiar hasta que alguien llegue, se ponga los pantalones y diga, no, no podemos dejar que las empresas sigan explotando. Desafortunadamente, cuando esto ocurre, cuando alguien dice, no, sabes que yo no voy a permitir que las empresas extranjeras exploten a mi gente, y que agarren mi mano de obra gratuita o muy barata y que ellos se hagan ricos, desafortunadamente, pues ahí es cuando entran estos países, potencias, que dicen, no lo vas a hacer, entonces te vamos a bloquear el mercado. ¿Y qué pasa con una Venezuela? ¿Qué pasa con un Corea del Norte? ¿Qué pasa con diferentes países que no quieren que se les explote o que no quieren que simplemente se los utilice como mano de obra? Pues obviamente se les hacen bloqueos. Y gracias a estos bloqueos se dice, no, es que el presidente es bien malo, la persona es bien mala, y entonces pues nos tienen en condiciones obviamente deplorables. Sí, parte de ello es el político, pero parte y muy, muy grande es de los gobiernos que rigen la economía, que dominan la economía, ¿ok? Entonces, exactamente, entonces lamentables son pocos los que lo hacen, pero no pueden llegar al punto de poder hacerlo por la corrupción. Entonces, pues sí, la corrupción es un problema y sobre todo pues lo vemos en países pues que siguen en vías de desarrollo, que se llaman países tercermundistas, países colonizados, que desafortunadamente no tienen las condiciones para salir adelante por la corrupción de los políticos. Bien, entonces, bueno, ahí están los problemas, ¿no? Entonces, estos son los cambios en el mundo por los intereses económicos, principalmente, pues obviamente, pues son estas cuestiones. Ahora, pues obviamente ustedes han visto, ¿no? Que otros cambios económicos, otros cambios en el mundo, que obviamente se van dando por toda esta cuestión de la globalización, políticos, ahorita lo estamos viendo un conflicto entre Rusia y Ucrania, donde obviamente pues los gringos ahorita ya no se están metiendo, pero sí con los medios se están manipulando, que no, pues es que vean pobres ucranianos como los tienen, cuando los gringos pues obviamente pues, han hecho lo mismo o peor en otros lugares, ¿no? Pero bueno, eso es política finalmente. Ya está. Entonces, bien, jóvenes, voy a dejar la transmisión hasta aquí, la clase del día de hoy. Me despido de los que están viendo la clase grabada, pues si continúen viendo las clases, métanse en los grupos, ahí están las guías, en los grupos, en los grupos de Facebook, en los grupos privados, tanto para Comipens, para 103 municipios, y bueno, nos vemos. El día de los resultados yo ni siquiera quería ver, estaba muy nerviosa, entonces
le dije a mis papás, ¿saben qué? Tengan mi folio, ustedes chequen y ya nada más me dicen. Pero ya después me dijeron, no, sí, te quedaste y todo, y se emocionaron y ya me abrazaron, la verdad. Pues el puntaje que tuviste es un puntaje muy alto. Sí, pues igual, muchas gracias a usted. La verdad es que el curso lo recomiendo al 100.